Bienvenidos a un nuevo programa de Controversia. Hoy hablaremos un tema muy interesante. Hablaremos sobre los deportes extremos, el límite entre la vida y la muerte. Así que ya lo saben, no se vayan, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Vamos a empezar el programa ya, pero recuerden que sus comentarios, experiencias y aportes que tengan sobre este tema pueden hacerlo llegar a través de las redes sociales. Pueden encontrarse con nuevos amigos ahí para poder compartir información que aquí no hemos podido dar y podamos pues aprender más sobre lo que estamos hablando. Chicos, hoy vamos a empezar a hablar sobre lo que son los deportes extremos. ¿Qué son los deportes extremos? Empecemos por ahí. ¿Qué ideas hay sobre los deportes extremos? Serán deportes que sí o sí no tiene que haber una protección adecuada. Un deporte extremo también es la adrenalina que existe dentro de la persona. Hacer algo arriesgado para que pueda subir su adrenalina. ¿Alguna vez han querido ustedes hacer deporte extremo? ¿O Claro. ¿Cuál es el deporte Obvio, más loco, más fuera de foco, más arriesgado que han querido practicar alguna vez? Parapente. Para caídas. Puenting. Parapente, puente. Hay otro, un poquito más allá, ¿no? Buceo, pero sin tanque de oxígeno, nada. Buceo, al ahogado. Ajá. Ah, ya, muy bien. Yo siempre he querido practicar el flying suit. Es un traje que te colocas y saltas y es como que si volaras como ardilla voladora. Sí, ese Una es chévere. cosa así, alucinante. Sí, sí. Sin embargo, ¿quiénes pueden practicar deportes extremos? ¿Será que cualquier persona puede acceder a la práctica de estos deportes? Yo creo que los que así de frente no podrían serían las personas que sufren problemas cardíacos, ¿no? También los que ya tienen, digamos, una determinada edad ya. También los que tienen determinadas fobias, por ejemplo, los que tienen acrofobia, fobias a las alturas, no creo que puedan practicar. Pero, por pueden ir a ejemplo, parapente. los te empujan. pongo un punto así, ¿no? Hay personas de que justamente porque tienen fobias, dicen, ok, me voy a estirar, ¿no? De mi zona cómoda o como lo quieran llamar, y dicen, ¿a qué le tengo miedo? A las alturas, y se lanzan con parapente, puente, o con lo que sea, ¿no? No necesariamente los que tienen fobias. ¿Qué tipo de deportes extremos podemos mencionar? ¿Qué tipo de deportes? Paracaídas, puente, buceo, de las motos, carreras de motos. Motocross, Motocross. De montaña. Skate. ¿Qué más? skateboard. Cuidar un bebé Escalar. también puede ser un deporte extremo. ¿Eh? Escalada. Yo creo que sí. ¿Cómo es? ¿Cuál es el nombre? Escalada libre. Claro, escalada libre sin protección. Bueno, y básicamente, ¿qué hace a un deporte extremo? Porque hemos mencionado varios, ¿no? Luis está mencionando algunos y hay muchos más. Pero hay deportes que nos gustan y no necesariamente son extremos, ¿no? Por ejemplo, el soccer, el voleibol, el básquetbol. Pero si en vez de la pelota común que tenemos le prendemos fuego, ¿será que lo haremos extremo? Ese elemento de riesgo, de peligro, de tener adrenalina surjando a tu cuerpo, creo que ese es el elemento que le hace llamar de extremo. ¿Alguna vez se han imaginado hacer un deporte normal, volverlo extremo? ¿Qué se les ha ocurrido? A mí lo que se me ocurrió de niño, más que nada, cuando tenía 8 o 9 años. O sea, no hace mucho. No hace mucho, sí, claro. Con la bicicleta. Montar bicicleta es normal, pero nosotros poníamos rampas así más o menos altas, ahí con mis amigos en el barrio. Y la verdad que a veces caía la bicicleta y la cámara se reventaba o cosas así. Y nos parecía gracioso y divertido. O sea, se golpeaban y se divertían. Sí, queríamos más todavía, más alto, pero... Ahora, de repente también, si es que hablamos de un deporte extremo, podríamos decir que la persona busca el dolor en su cuerpo. O de repente, ¿qué más que el dolor busca, verdad? Hoy en día los jóvenes, que son el grupo que más se enfoca dentro de estos deportes, especialmente varones, vamos a colocarlo así porque también hay damas, ¿no? Pero en su mayoría varones, siempre tratamos de alguna manera reforzar nuestro ego, ¿no? A los varones nos gusta ser buenos en algo, sobresalir en algo. Y muchos jóvenes encuentran pues en los deportes extremos una manera de llamar la atención de cierto grupo de amigos o de señoritas, ¿no? Porque uno levanta la mano, o podemos decir, ¿no? A ver, levanta la mano que tiene el amigo skater. Todos tenemos un amigo skater. Levante la mano que tiene un amigo biker. Todos tenemos un amigo biker, ¿no? O sea, tenemos uno o dos conocidos que practican y se enfocan en eso. Y cuando estás en grupo y hay una chica nueva, por ejemplo, y se pone a hacer sus trucos, ¿no? Y lo hace y todo bacán, y se cae y se vuelve a parar. Porque
de repente los deportes extremos no es más que una simple afirmación de una pobre identidad o no, no necesariamente pobre, ¿no? Sino de tratar de llenar algún vacío, ¿no? De sentirse conforme con lo que uno es y ser, pues, estar dentro del prototipo, ¿no? Y yo te pongo un caso, por ejemplo, veía también en televisión los niñitos, los pequeñitos, los bebitos, había uno en específico que, bueno, él dormía en un camarote, en el segundo piso del camarote, y se subía y se lanzaba desde el camarote hasta el piso, así, y se caía a veces de cara, pero otra vez se levantaba, subía y otra vez. Y entonces en los niños también se puede darle esa práctica de deportes extremos. Esa emoción, ¿no? Deporte extremo. ¿Qué deporte extremo practicas? Lanzamiento de camarote. No puede ser, ¿no? Si tiene ese rush de adrenalina, ese peligro que mencionaba Manuel, de repente podríamos seguir inventando deportes extremos. Ahora, yo me preguntaba también si es que realmente es un deporte, porque llamamos un deporte a la práctica de algo que se practica continuamente y que tiene reglas, mientras que el deporte extremo se trata más bien de no tener reglas, sino ir más allá cada vez. Y bueno, podemos mencionar de repente algo más para enriquecer la conversación, y es justamente dos cositas, ¿no? ¿Quiénes practican más los deportes extremos? ¿Son los varones, son las mujeres? ¿En qué edad se da? ¿En la adolescencia, en la juventud, en la adultez, en la vejez? ¿Ustedes conocen personas que practiquen deportes extremos? Claro, o sea, yo creo que todos tenemos a alguien, o si es que nosotros mismos no lo hemos hecho en alguna vez. Mayormente yo creo que experimentan tanto niños como niñas cuando estás, pues no tienes tus 10, 11, 12. Ya de grandes como que tiene mayor inclinación quizás el varón, ¿no? Y la mujer no mucho, dependiendo de cómo sea. Pero también viendo de quienes practican, pero cuán nuevos son estos deportes. Siempre ha habido, o nuestros padres lo practicaron, nuestros abuelos, o es algo de esta edad postmoderna. También se hizo un estudio de quiénes practicaban, como dices, el deporte, a qué edades. Generalmente se da en la adolescencia. ¿Por qué? Porque estas personas estas jóvenes están buscando su identidad propia. Entonces, de ese modo, al entrar a los deportes extremos, están buscando quiénes son y también aumentando un poco su autoestima. ¿Sabes? Yo también pero yo lo que no comparto mucho tanto la idea de que son los adolescentes, porque si tú ves, también los adultos mismos, los campeones los mundiales que rompen son gente récord, adulta. son personas ya que tienen sus 28, 29 y ya no son adolescentes. Sí, pero habría que ver cuál es su perfil psicológico, porque podrá ser un adulto de 28, 29, pero todavía con la mentalidad de un adolescente. Pero podemos estar catalogando quizás aquí como que el deporte extremo es de la falta de algún tipo de identidad o de autoestima. ¿Necesariamente es eso o simplemente puede ser ¿Será que por otra cosa? aquellas personas que practican este tipo de deportes son un poco negligentes o tienen desidia sobre su propia integridad? Bueno, de repente hay algo que podríamos conversar acá, ¿no? Y es la negligencia, ya que ¿muere gente por practicar deportes extremos o no? Un montón de gente que ha muerto. Si tú ves, por ejemplo, ¿quién no ha visto lucha libre? Y ahí hubo un personaje y varios que haciendo acrobacias o alguna otra maniobra terminaron desnucándose o cosas así. Entonces, sería llamar a los deportes extremos como una forma de suicidio. Y también existen bastantes accidentes, no solo muertes también. O sea, son accidentes, no sé si ustedes han visto algunos programas donde salen haciendo, por ejemplo, skate, donde se caen, se rompen los brazos, las piernas, sí, y normal, ellos siguen. Y si les preguntas a ellos si volverían a hacerlo, sí, dicen, no Los importa famosos lo que haya videos pasado. fail, ¿no? Que suben por ahí cuando tienen sus accidentes y siguen haciéndolo. Pero si lo vemos de ese punto, hay personas que también se accidentan y no necesariamente en un deporte extremo. Si lo pusiéramos así, cualquier deporte podría ser peligroso. Sin embargo, ¿qué podríamos mencionar sobre básicamente el comportamiento ordálico, por ejemplo? Bueno, habría que definir primero qué es el comportamiento es ordálico. De lo que estuve leyendo, el comportamiento ordálico es arriesgarse de tal manera que tu vida ya no está en tus manos, sino ponerlo a la suerte. No necesariamente un deporte extremo, sino diferentes actividades que se realizan. Por ejemplo, eso de la ruleta rusa, de la pistola en que ponen balas y va dando la vuelta y el que le toca muere. Entonces ahí ya no está en tus manos tu vida, sino el que le caiga, pues Es murió. como que te desprendes del ya, que me pasa, no me pasa, me pasó si me pasó. Ajá, y mientras más peligroso sea, mejor.
¿Tendrá alguna conexión el deporte extremo y los comportamientos ordálicos? ¿O son cosas que no se mezclan? Bueno, si lo vemos desde un punto así de conceptos y de mezcla, sí, tiene una correlación bastante, porque mira, uno que practica deportes extremos nunca se contenta con un poco. Siempre va a querer más y más y más y más hasta que llega un punto en que ya no le interesa así. Mira, y reforzando lo que justamente James está mencionando, normalmente las personas que se inician en este tipo de deportes, pues siempre van por retos más grandes, ¿no? Y cada vez posiblemente su popularidad se basa en mientras más difícil sea la prueba, mientras su vida esté en más peligro, ¿verdad? Y cuando uno empieza, por ejemplo, a hacer skating, ¿no? Empieza primero de rodillas, ¿no? Al menos cuando no hemos practicado, ustedes se acordarán, una rodilla en el suelo y la otra, ¿no? Avanza, y de ahí ya te estás poniendo de pie, y de ahí la mamá, ponte tu casco, ponte tus rodilleras, tus protectores, y ya la protectora, y cuando te ibas con tus amigos, ninguno usaba, ya te sacaste el casco. Es como que de repente los deportes que pueden ser muy buenos, muchas veces nosotros lo volvemos extremos por una cuestión de negligencia, por una cuestión de falta de protección, simplemente por el punto de querer sobresalir o de querer encajar. Bueno, hay mucho que tenemos que hablar más sobre los deportes extremos, pero primeramente necesitamos aclarar básicamente qué son deportes y qué tipo de deportes existen. Y para eso, en nuestro siguiente bloque, vamos a tener a nuestra especialista. Ustedes no se muevan, esto es Controversia, el tema deportes extremos, el límite entre la vida y la muerte. Volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia, el tema que estamos tratando hoy, deportes extremos, la línea entre la vida y la muerte. Ya está con nosotros nuestra invitada de hoy, nuestra especialista. Ella es Lady Kaylin, es profesora de educación física aquí en la Universidad Peruana Unión. Bienvenida al programa. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, Lady es como de casa, así que yo espero que te sientas cómoda con lo que te vamos a preguntar. Acá los muchachos son muy curiosos. Pero vamos a empezar con algo general. ¿Qué es deporte y cómo los podemos clasificar? Bueno, hay muchos tipos de deportes, ¿no? Hay deportes de equipo, deportes individuales, deportes de aventura, deportes que uno hace como un hobby, deportes también extremos, ¿no? Como es el tema de hoy. Hay muchos tipos de deporte y depende del deporte, tiene un fin y una meta, que puede ser competición o simplemente recreación o también divertirse, pasar un momento entre amigos, ¿no? El deporte puede estar enfocado en muchos aspectos. Cuando hablamos de deportes extremos, ¿de qué tipo de deportes estamos hablando? Bueno, ahí entramos en un gran dilema porque hoy en día la publicidad ha distorsionado un poco el tema de lo que son deportes extremos por el tema del marketing. Llegamos a la conclusión de que muchas veces lo que aparece en internet o en la televisión no es adecuadamente un deporte extremo. Un deporte extremo es cuando tiene un riesgo para la vida de la persona, ¿no? También puede ser considerado un deporte extremo, una actividad, un deporte que una persona por primera vez lo va a realizar. Por ejemplo, una trayectoria en un río, ¿no? Con una canoa, una persona que jamás había subido sobre una canoa y es un río con un caudal muy, muy lento, pero que como es la primera vez que realiza esa persona ese tipo de actividad, puede tener un percance, claro, se puede girar la canoa, se puede caer al agua, se puede ahogar. Si tiene un instructor, no es un deporte extremo, es un deporte de aventura, es un paseo. Pero si es por primera vez y se mete a río sin conocimiento previo, ¿no? de cómo se debe manejar, ya se transforma en un deporte extremo. Sí, justamente en la red cuando revisaba, veíamos que los que son profesionales o ya han experimentado, sí, dice se vuelve un deporte de aventura, pero los no profesionales, los que no han practicado mucho, dice que sí es un deporte extremo. Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo se vuelve un deporte normal en un deporte extremo? Muy bien. Bueno, los deportes normales o de aventura, ¿no? que se realizan, vamos a aclarar bien lo que son deportes de aventura en primer lugar. Esos son los que se llevan a cabo en la naturaleza en especial y en equipo, ¿sí? Donde se van a hacer una expedición, puede ser una expedición, un trekking, en un lugar donde ya está preparado para esas personas puedan acceder y que no tengan un peligro.
siempre y cuando tengan una condición física previa. Para realizar deportes hay que tener una preparación, ¿no? Entonces, ese deporte se puede transformar en extremo una vez y cuando una persona decida ir a la selva, hacer un recorrido X, sin mapa, sin brújula, al azar, a ver si llego al destino, pero ¿no? Que su vida puede estar en peligro, que no tenga un profesional que lo respalde. Ese puede ser un ejemplo, ¿no? Entonces podríamos decir que estos deportes tienen como común denominador ser un poco negligente. Exactamente, negligente o querer llegar al límite entre la vida y la muerte. Llegar a ese umbral donde vos podés percibir la muerte a tu lado, pero que lo podés aprovechar con adrenalina o con equipamiento que te pueda cuidar para no llegar a sufrir, ¿no?, posibles lesiones. Mencionaste hace poquito que los deportes de aventura se hacen en equipo, pero ¿qué hay de aquellas disciplinas como por ejemplo la escalada, como el skydiving, como el bungee jumping? Si se toman las medidas respectivas, ¿siguen siendo deportes extremos? Bueno, en ciertos casos sí. Hay un deporte que se llama el boulder, que es una escalata, pero solamente se hace a 8 metros de altura, ¿sí?, de la tierra, en una pared, en la cual se puede utilizar equipamientos o no, pero como no tiene riesgos a la vida, porque tienen colchonetas en el suelo, compañeros que lo están cuidando por si hay alguna emergencia, eso es un deporte que no se considera extremo. Pero cuando ya supera los 8 metros o alturas más altas, ya se puede considerar como algo extremo, aunque tenga los equipamientos, la protección, porque hay una adrenalina y siempre y cuando pueda haber algún percance en el cual pueda ocurrir durante la escalata. Ahora, ¿por qué las personas practican este tipo de deportes, los deportes extremos? Bueno, hay varias cosas, ¿no?, que pueden llevar a las personas a querer realizar ese tipo de deportes. Haber hecho algún deporte de aventura que ya no le llama la atención y necesitan probar algo más que le traiga adrenalina, ¿no?, sobre todo adrenalina, o sentimientos de superación, o sentimientos de que yo puedo y sentir que la gente, ¿no?, los observa porque han hecho algo diferente. Cuando alguien va a hacer un salto, por ejemplo, con una moto, ¿no?, hacen una rampa y giran, ¿quiénes están? Todos los espectadores ahí mirando a ver si va a resultar bien o mal. Es una hazaña que llama la atención al público y que se sienten importantes, ¿no? Bueno, mencionabas ahorita el cross. ¿Qué tipo de requisitos necesita tener una actividad para hacer deporte? ¿Necesita sudar? ¿Necesita ser aeróbico, anaeróbico? ¿Qué requisitos tiene un deporte? Bueno, un deporte puede ser algo como en equipo, ¿no?, algo que tenga sus reglas, que tenga un equipamiento en el cual tenga que ser usado para poder realizar esa actividad, como el cross, ¿no? Necesita tener una moto, un equipamiento de seguridad, la rampa o los diferentes accesorios que tenga que tener un deporte denominado deporte, ¿no? Como hoy en día tenemos el fútbol, que es un deporte que se trabaja en equipo, tenemos las carreras en kayak, tenemos muchos diversos tipos de deportes que todo tiene sus reglas, su equipamiento y si es individual o grupal. ¿Y qué qué características podría tener una persona respecto al físico para que pueda realizar deportes extremos? Muy bien. Bueno, hay personas que no pueden realizar deportes extremos cuando tienen algún problema de enfermedad cardiovascular, o tienen algún riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, o tienen alguna deficiencia física o un trastorno mental o algún problema psíquico, no pueden realizar, porque ahí al realizar esos deportes tenemos que tener la mente bien clara, en una condición física extrema, tener práctica, tener conocimiento y sobre todo no tener un problema de corazón, lo cual te puede llevar, ¿no?, a la muerte, a pesar de los riesgos que el mismo deporte te lleva a producir. Y ahora, por ejemplo, no sé si habrá visto los programas que son, por ejemplo, para vencer los miedos y hacen distintas acrobacias o por decir, tienen miedo a las alturas y se lanzan, o cuando están dos camiones saltan de un camión a otro así. Entonces, eso también podría catalogarse como un deporte extremo. Sí, se podría catalogar como algo extremo, ¿no? Porque son algunas medidas que más que todos los jóvenes llevan a hacer, ¿no?, para desafiar la muerte, para sentirse superiores, para tener aceptación del grupo de compañeros o de amigos. Sí, también están esos chicos que saltan los edificios, que trepan
Los que hacen free running. Claro. Tú como profesora aquí en la universidad y de repente en los lugares donde hayas podido trabajar, ¿cuál es la afición de los jóvenes? ¿A qué más tienen inclinación? ¿A los deportes extremos? Sí, porque justamente la publicidad, el marketing, lo que más llama la atención es lo extremo. Ahí donde se dice la palabra extremo, están ahí con los ojos bien abiertos porque es algo de superación, es lo que la gente quiere ver, es la sensación de adrenalina que voy a sentir. Y si hablamos, por ejemplo, de un deporte común y corriente que todos practicamos, el fútbol, el vóley, el básquetbol, el tenis, el bádminton, ¿pueden estos deportes tan conocidos y muy populares volverse extremos si no se tiene cuidado? En cierto modo se puede volver extremo, por ejemplo el fútbol, ¿no? Cuando hay una barrida donde se pueden lastimar, quebrar hasta la tibia o algún hueso del cuerpo, sí se puede transformar en extremo siempre y cuando no haya un control, ¿no? Un control, unas reglas o una parte de principios por detrás. ¿Y qué hay con el comportamiento ordálico de la persona? ¿Se relaciona con los deportes extremos? Sí, el comportamiento ordálico es una actitud que más que todo se lleva en los jóvenes, ¿no? Que tienen una sensación de querer descubrir qué es la vida o vivir la vida. Muchas veces la sociedad hoy en día se sienten pasivos, como que no hay nada que los alegre, que se sientan vivos. Entonces llevan a hacer algunas actividades, ¿no? Que se puedan denominar extremas. Muchas de ellas pueden ser deportes extremos o también algunas actividades que se pueden llegar a cabo como asfixias, también algunos llegan a ponerse a pasar donde la vía del tren un segundo antes que el tren pase para sentirse vivos nuevamente. También utilizan el deporte extremo como, ¿no? como un medio para sentirse vivos. Tú como profesora de educación física, ¿no? Profesora de deportes, de salud, promotora de salud y de buenas costumbres y buenos hábitos, ¿tú qué recomiendas? Yo recomiendo no llegar a ese extremo. Hay muchos deportes, muchas actividades físicas, ejercicios, deportes que se puede llegar a cabo sin necesidad de llegar a un nivel donde tu vida puede estar en riesgo, ¿no? O alguna lesión que te deje con un problema para toda la vida. Los deportes de aventura son muy bonitos, además de que tenés contacto con la naturaleza, tenés el sentimiento de descubrir nuevos lugares, además de trabajar la parte física. Bueno, muchas gracias, nos has ayudado a entender varias cositas que estaban un poco distorsionadas a comienzo, pero con lo que nos has aclarado creo que podemos seguir con la conversación. Muchas gracias por haber venido al programa. Muy bien, fue la profesora Lady Kaylin, docente de educación física aquí en la Universidad Peruana Unión. Nosotros nos vamos a ir a un corte, ustedes en casa no se muevan. El tema de hoy, deportes extremos, la línea entre la vida y la muerte. Nos vemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia después de la pausa. Queremos recordarle que el tema que estamos tratando son los deportes extremos, el límite entre la vida y la muerte. Y bueno, chicos, después de las aclaraciones que hemos tenido, podemos empezar a hablar un poquito de las implicancias médicas y de salud que muchas veces vienen acarreadas o como consecuencia de la práctica de deportes extremos. ¿Qué tipo de problemas de salud, lo vamos a colocar así, asociamos con los deportes extremos? Bueno, muchos psicólogos, muchos médicos dicen que las consecuencias son usualmente a nivel fisiológico y a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque, por decir, tú tienes un accidente, bueno, no accidente, una negligencia tuviste y ya, tienes todas las consecuencias. Entonces, el daño fisiológico usualmente te rompe siempre algo. Y en lo psicológico siempre va a quedar un trauma o esa imagen que te impacta de que ya has pasado eso. Pero hay algo interesante y es que la mayoría de deportistas extremos, vamos a catalogarlos así, se accidentan y regresan otra vez. Pero, a ver, ¿no será que quizás este tipo de personas es como que cuando tú intentas algo, ¿no? Intentas hacer una determinada acción, no te sale, tienes dos opciones, te rindes o continúas. Y quizás la mentalidad de este tipo de deportistas es, ok, no me salió, pero no por eso voy a dejar de hacerlo, ¿no? Puedo hacerlo o quizás puedo
intentar hasta que logre el objetivo, ¿no? Del deporte que sea. ¿Cuánto tiempo irá el grupo de amigos que practican el mismo deporte para que él siga en eso? Sí, porque normalmente los deportes extremos no se practican solos, ¿verdad? Siempre se hace acompañado, salvo de repente lo que tiene que ver con la escalada de libre estilo, ¿verdad? Entre otras cosas. Aún ahí tú necesitas de una persona o de alguien que te acompañe. Ahora, esto mencionando lo que James decía de los daños psicológicos, no necesariamente esos daños psicológicos podrían haber después de un accidente o después de que te pasa algo, sino mientras que no te pasa algo, de todos modos, algo en tu mente está cambiando, porque tú ya no te conformas con lo que hiciste, sino que buscas algo peor o algo peor, y como que tu mente también va cambiando en eso. Entonces, Algo más claro, más difícil, ¿no? más extremo, sin... Y vas empujando los límites de cuidado. Exactamente, hasta que obviamente el peligro aumenta y tiene consecuencias peores. ¿Qué hay sobre los deportes extremos y su relación con la familia, por ejemplo? ¿Ustedes creen que haya alguna relación allí, que yo practique deportes extremos y influye dentro de mi relación con mi familia? Bueno, especialistas dicen que usualmente los que más practican deportes extremos, sus relaciones en la familia son casi nulas. ¿Por qué? Porque simplemente están buscando ellos una forma de suplir eso que no tenían en casa, una forma de llamar la atención y decir, hey, necesito que alguien me dé afecto o algo. ¿Podría ser la falta de comunicación también en su familia que las conduzca a ese tipo de actividades? No, y básicamente, cuando hablamos de deportes extremos, ¿no? De repente que podríamos catalogarlas en diferentes grupos, porque hay actividades deportivas, tales, por ejemplo, una que a mí me encanta seguir a través de la televisión por cable, que son los Juegos Extremos de Invierno, ¿verdad? En las cuales pues tú puedes ver acrobacias bastante interesantes. Ya se perdió de vista totalmente el área de deporte, todo se trata de acrobacias y ver quién hace lo más difícil, ¿verdad? Y puedes ver allí cuando ganan o pierden, pues núcleos familiares, ¿no? Papá que practicó lo mismo, el hermano que practicó lo mismo, la mamá que practicó lo mismo. Y como que se hace una pequeña sociedad de pequeños practicadores de deportes extremos. Puede ser. Y no solo también la familia, porque también salió que el deporte extremo es un bien para la sociedad. Salía así, el deporte extremo como bien para la sociedad. Y lo catalogaban así porque los chicos que lo practican, bueno, hablando de los jóvenes, ya no se van a las drogas o a otro tipo o fumar, cosas así, sino que más se entretienen haciendo deporte extremo. Pero ¿es en realidad el deporte extremo la solución para este tipo de actividades o solamente la actividad física? Porque es necesario que entendamos, ¿no?, que es actividad física, que es deporte de aventura, que es deporte extremo, que es deporte en equipo, deporte individual. Y cuando lo vemos de esa manera, ¿es acaso el deporte extremo la única manera de encontrar pues un cambio conductual que nos ayude a nosotros a corregir ciertos malos hábitos de salud que muchas veces acarreamos? Claro, tenemos varias formas, ¿no?, de poder llenar esos vacíos y suplir todas esas necesidades que quizás no tenemos en casa, o como mencionaba James, un afecto familiar o quizás llamar la atención, ¿no? Pero veamos por qué lo buscan, ¿no? O sea, puede ser que simplemente no les bastó con lo que practicaron, así como mencionan, puede ser que quieran más y más y más, y sea una necesidad de un vacío que sienten que no lo va a poder llenar quizás un deporte. En el grupo donde ellos están, todos tienen, digamos, el mismo tipo de personalidad. ¿Será que tienen todos idénticos patrones de comportamiento, de conducta? Temperamento. O también quizás por dar la contra a alguien, que es más, porque usualmente los adolescentes siempre nos gusta dar la contra. También muchos de estos deportes, digamos en nuestro contexto, en Latinoamérica, ¿de dónde vienen? Pues, ¿no? Solamente lo hacen por moda o por copia. Y mira, hay algo que podríamos agregar a todo esto, y es el hecho de que tú te vas a juntar con personas que practican tu mismo deporte, se convierte tu comunidad, tu conjunto urbano, tu grupo urbano, ¿no? Y muchas veces hay ciertos paradigmas y ciertos valores bien definidos para ciertos grupos urbanos, ¿verdad? Ahora, hay un factor que no hemos mencionado, pero sería bueno que lo mencionemos un poco más, que es el hecho de la adrenalina, que es un factor que muchas veces impulsa la práctica de estos deportes. Claro, si vemos la adrenalina, incluso no solo ahora en nuestros tiempos se da, sino tiempos atrás, los gladiadores o esas personas que cuando los encerraban en coliseos y los hacían pelear contra leones o contra otras personas,
Y entonces, nosotros sabemos, miren, los varones especialmente, nos gusta el fútbol, ¿por qué? Porque la adrenalina corre y cuando ya hemos terminado de jugar, ¿cómo nos sentimos? ¿Bien? ¿Sí o no? Nos sentimos bien. Sí, pero necesariamente... Pero ¿hasta qué nivel o qué dosis de adrenalina necesitamos nosotros para sentirnos bien? Porque Y de verdad se ¿qué nos necesita la garantiza adrenalina que para los sentirse bien. deportes extremos te den un poco más de esa adrenalina que se necesita? Pero también hay que ponernos a ver que la adrenalina no solo se da por el deporte, se puede dar también por el miedo que puedas sentir o la acción que puedas estar viviendo. Y muchas veces los deportes extremos es básicamente enfrentar miedos, ¿verdad? Enfrentar temores. Y lo interesante es que nuestro cuerpo siempre busca la autopreservación. Si nosotros tenemos cierto temor hacia una actividad, es posiblemente nuestro cuerpo tratando de autopreservarse, ¿no? Y empujar a nuestro cuerpo a hacer lo que no nos deja, lo que no nos permite, lo que la parte racional de mi cabeza me dice que no. Entonces, ¿será bueno? ¿En qué medida será bueno? Y lo más importante de todo esto, ¿en qué me beneficia a mí elegir deportes extremos habiendo tantas actividades, ¿verdad?, en las cuales yo puedo desarrollarme físicamente, cuidarme mentalmente, cuidar mi salud y sobre todo hacerlo con cuidado y con protección? Bueno, con estas respuestas vamos a volver después de este corte para el último bloque del programa de hoy. Esto es Controversia, el tema deportes extremos, la línea entre la vida y la muerte. Volvemos después de un corte. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en el programa. Esto es Controversia y el tema que estamos tratando, deportes extremos, el límite entre la vida y la muerte. Y en este último bloque ya está con nosotros un invitado especial. Él es el licenciado Gianfranco Chiappe, psicólogo clínico del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, CEDRO. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación, primero que nada, ¿no? Bueno, básicamente estamos hablando hablamos, mejor dicho, ya sobre las diferencias entre un deporte de aventura y un deporte extremo, y veíamos pues los pros y los contras, pero desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista de salud mental, ¿cuál vendría a ser más recomendable? Bueno, en realidad el tema de los deportes extremos es un tema, digamos, que va un poco más de lo que sería la curva normal, digamos, de los límites, ¿no? Tenemos que hablar un poco de que las personas que normalmente optan por algún tipo de deporte extremo son personas que a nivel neurológico producen una sustancia en exceso, por así decirlo, que es la dopamina, ¿no? Entonces es como que es fuera de el rango de lo que podría ser la normalidad. Es un exceso de energía que de alguna manera busca ser quemado mediante la puesta en riesgo de la vida, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta también que hay que diferenciar deporte, por ejemplo, de aventura con un deporte de riesgo. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Normalmente los deportes de aventura tienen todo, digamos, un sistema de protección, ¿no? La persona sabe que tiene que usar casco, tiene que usar ciertas protecciones especiales para poder realizar este tipo de deporte. Mientras que cuando es un tema de riesgo, en realidad lo que la persona quiere es sentir, digamos, una sensación nueva, una sensación de miedo ante la práctica de lo que está haciendo. Entonces la persona normalmente trata de usar el menos equipo posible de protección, ¿no? Como para sentir esa sensación que de alguna manera podría llegar, ¿no?, a tener algún tipo de accidente, y esa persona lo que está intentando hacer es ponerse en ese riesgo, ¿no?, como para saber si puede vencer, digamos, el accidente al que podría estarse poniendo en Y esa eso lo situación. podríamos relacionar quizás con la falta de afecto o atención que puedan tener estas personas en el medio en que se reencuentran o hasta en sus propias familias. Bueno, como esto viene digamos, con una base, digamos, neuroquímica, básicamente por un exceso de dopamina y por la sensación de buscar la adrenalina, que también es otro neurotransmisor. Bueno, de alguna manera habría que juntar un poco esto con de repente no ganas de vivir bien y de experimentar, digamos, lo que la familia te puede dar, ¿no? Porque si tú estás poniendo en riesgo tu vida, de alguna manera lo que estás haciendo es como que dejando de lado o obviando de repente ese cariño, amor o digamos, o preocupación que podrían tener tus padres, tus amigos por ti, ¿no? Porque más que eso, lo que te importa es algo más personal, más digamos, individualista, ¿no? Tú quieres ponerte en riesgo y no te importa lo demás. Entonces, de hecho, sí, tiene una connotación de familiar, ¿no?, y social. Ahora,
¿quiénes son más propensos a realizar estos deportes extremos? ¿Los adolescentes mismos o ya los que entran por los 20, 25, 30 años? Claro, en realidad los estudios hablan de las conductas de riesgo, ¿no? Los deportes extremos estarían dentro de lo que son conductas de riesgo. ¿Qué ocurre? Que las conductas de riesgo empiezan justamente en la adolescencia. La adolescencia empieza más o menos 13, 14, 15 años, ¿no? Y sigue más o menos hasta los 22, 23. Por hablar de un sistema evolutivo del cuerpo humano, ¿no? Sí, en realidad los adolescentes son de alguna manera los que más ponen en riesgo su vida, no solo con este tipo de deportes, sino también con otras conductas. Por ejemplo, consumo de alcohol, consumo de cigarrillos, drogas ilegales, y otras cosas más que pueden estar haciendo que ponen en riesgo tanto su futuro como su vida. Entonces sí, lo que ocurre es que este nivel, digamos, de buscar el riesgo, de buscar sensaciones nuevas, de vencer el aburrimiento que a veces uno tiene porque no sabe en qué encaminarse, no sabe todavía qué carrera va a seguir, no sabe en qué trabajar, ¿no? Entonces, como que vencer ese aburrimiento es mucho del adolescente. Y si aún más es rebelde y si aún más tiene o tiene carencias en la familia o en la sociedad, lo más probable es que se involucre y que salga lastimado, ¿no? Ya a partir de los 26, 27 años esto comienza a bajar. Claro que al menos que haya un factor ya un poco más físico que haga que la persona sea así ya por naturaleza, ¿no? Y eso Usted mencionó un neurotransmisor, la dopamina. Exactamente, es un exceso en realidad de dopamina, ¿no? ¿Qué repercusiones puede traer a mi salud el exceso de dopamina? O sea, no solamente en el momento que hago el ejercicio, porque yo me imagino que si hay un exceso y no está bien regulado, puede volverme poco adicto, tolerante, puede hacerme una persona explosiva en alguna manera. Exactamente, el exceso de dopamina mal controlado, digamos, que no es suficientemente bien utilizado o quemado de alguna manera por un deporte común o por algún ejercicio o por las capacidades que la persona tenga para manejar esto, esta dopamina se puede convertir fácilmente en ansiedad. No, la ansiedad trae consigo, digamos, dificultades para concentrarse, dificultades para prestar atención a ciertas situaciones normales de la vida, ¿no? Entonces la persona siempre como que va a estar con esta sensación de que falta algo, ¿no? De aburrimiento, muchas veces tensión, ¿no? Y esto lo lleva digamos, a experimentar de una manera excesiva en muchas Leí un ocasiones. cierto estudio que más o menos calza con lo que usted está mencionando y que se hizo a excombatientes, ¿verdad? Ellos, debido a las situaciones en las que estuvieron, pues tuvieron y regresan pues justamente de los lugares donde están con problemas de regulación de dopamina y son personas que normalmente llegan a tener estrés, llegan a la depresión, llegan a la automutilación, entre otras cosas. ¿Puede suceder esto también con una persona que practique deportes extremos? Bueno, en realidad es difícil que suceda, ¿no? Pero sí están, digamos, con el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Hay más probabilidades de que la persona de alguna manera pueda entrar en conductas autodestructivas, por ejemplo, ¿no? Como consumo de sustancias ilegales o como la cocaína, marihuana, ¿no? Es más, hay estudios también que, digamos, enlazan lo que es el trastorno de déficit por atención con hiperactividad o sin ella, que está muy ligado a este descontrol de dopamina, que está muy ligado a los deportes extremos, excesivos, ¿no? Y que está ligado también a que esta persona, si no lleva un buen tratamiento, de repente para manejar digamos, este movimiento a nivel neuronal, va a terminar pues consumiendo directamente, por ejemplo, marihuana, ¿no? O abusando de alcohol, ¿no? Entonces es un tema que sí hay que tener cuidado. No necesariamente el deporte extremo está ligado porque puede ser también una etapa de la persona, pero ya cuando uno se da cuenta que la persona está poniendo muy en riesgo su integridad física, su vida, sí habría que ver, ¿no? ¿Por qué se está dando? ¿Qué bagaje histórico en su vida hay que haya hecho que se dé esta situación? Y de alguna manera tratar de ayudar, ¿no? A controlar Ahora, esta conducta. yo leí hace, un tiempo que existen características dentro del cerebro de estas personas que influyen a que éstas practiquen estos deportes extremos. ¿Es cierto eso? ¿Existe algo diferente en el cerebro de estas personas? Claro, aparte del exceso, digamos, de ciertas sustancias como adrenalina, dopamina, también existe un tema de la amígdala, ¿no? En el cerebro hay un área que es la amígdala, ¿no? Que de alguna manera es la que controla el miedo de las personas en general. Se dice que un poco estas personas que no tienen como que
digamos, mucho miedo a poner en riesgo su integridad, tendría cierto nivel de descontrol de esta amígdala y no estaría filtrando bien los riesgos que la persona puede estar exponiéndose, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí hay toda una connotación, digamos, física a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Sí existe, pero bueno, hay que ver un poco si es que es realmente esto o es simplemente una cosa normal del adolescente de probar alguna situación nueva. Si esto se da por una etapa corta, de repente estaríamos hablando de algo bastante normal. Pero si se extiende a lo largo del tiempo, lo más probable es que haya algo ahí que habría que tratar de corregir. ¿Cuánto tiempo se puede considerar ya preocupante? Bueno, nos podríamos dar cuenta de repente por otros síntomas, por así decirlo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos que le decimos a la persona que está poniendo su vida en situaciones riesgosas, que, por ejemplo, utilice equipo protector, casco, rodilleras o dependiendo del deporte que haga, ¿no? Que los utilice, pero la persona aún así no hace caso y sigue, digamos, con las mismas conductas. Normalmente estos neurotransmisores que aparecen en momentos de estrés, en momentos de peligro y que el cuerpo hace de uso para poder salir de una situación de vida o muerte, ¿pueden traer algún tipo de problema cuando son utilizados tan irracionalmente? O sea, no en situaciones de peligro, sino que yo las busco. ¿Puede crear algún problema dentro de mi cuerpo? Claro, lo que podría ocurrir es que al digamos, dispararse todo este tipo de neurotransmisores a nivel cerebral con una constancia bastante frecuente, ¿no? Lo que puede pasar ahí es que la persona, al realizar actividades cotidianas, nunca de alguna manera se va a sentir satisfecho, ¿no? Entonces puede pasarse mucho tiempo de repente buscando diferentes cosas y nunca encontrando algo que lo satisfaga realmente. ¿Cuál es digamos, el problema acá? ¿No? Que si la persona no encuentra algo que naturalmente lo satisfaga, ¿no? Como hacer estudiar o trabajar o algún tipo de, digamos, arte, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que va a tratar de buscar, digamos, sensaciones fuera de lo común, como por ejemplo algún tipo de droga, por ejemplo, ¿no? Básicamente, o sea, los deportes extremos es la búsqueda de nada, porque no hay un propósito especial. Solamente la emoción, el sentimiento o ese rush de adrenalina o de neurotransmisores. Exactamente, es una búsqueda de calmar un poco la necesidad que estas personas o que algunos tenemos, ¿no? De, digamos, quemar esa energía extra que de alguna manera tenemos y no sabemos muchas veces por qué, ¿no? Entonces es eso. Dentro de su centro de trabajo, porque CEDRO es una institución aquí en Perú muy querida, muy bien conocida, de una reputación muy bien ganada, que ayuda a jóvenes, ¿verdad?, en sus adicciones. Ahí en el centro donde usted está, los muchachos que vienen con problemas de adicción, sea a cualquier tipo de sustancia adictiva, ¿tienen alguna relación o tienen algún inferente por ahí con los deportes extremos? Sí, digamos un 60% de personas con problemas de dependencia a alguna droga que son menores de 20 años, normalmente tienden a practicar algún tipo de deporte extremo, por ejemplo, ¿no? El skateboard sin protección, la bicicleta BMX y también algunos casos ahora se están dando de un deporte llamado downhill, me parece que es como bajar en unas patinetas muy grandes, colinas bastante inclinadas, ¿no? Sí hay bastante relación, sobre todo en personas que son menores de 20 años, adolescentes, ¿no? Con el consumo de diferentes sustancias, ¿no? ¿Y por qué entran al consumo de esas sustancias? Bueno, en realidad, como mencionaba hace un momento, ¿no? Que estas sensaciones algunas veces se vuelven insuficientes, ¿no? Y la persona, por el mismo círculo de personas que hacen lo mismo que él, ¿no? Que están con esta necesidad de quemar, por así decirlo, el aburrimiento, que no hay una estructura familiar funcional, ¿no? Y que están mucho tiempo en la calle buscando ese tipo de aventuras, de adrenalina, por así decirlo, ¿no? En algún momento se dan cuenta de que esto no es suficiente y necesitan algo más, ¿no? Entonces llegan al consumo por curiosidad, pero muchos de ellos se enganchan, ¿no? Porque es justamente eso, un riesgo más. Bueno, y como sabemos, hay las personas que sufren de problemas cardíacos, quizás no puedan practicar ese tipo de deportes, pero ¿qué tal si eres una persona normal y practicas este tipo de deportes? ¿Estarías con tendencia a sufrir problemas cardíacos o no?
Bueno, si hablamos entre comillas de una persona normal que practica un deporte extremo, lo más probable es que vaya a ser algo tipo para saber qué se sintió, ¿no? El problema del deportista extremo en sí, si lo podríamos llamar deportista, porque en realidad es una persona que busca sensaciones inmediatas, rápidas y digamos problemáticas, ¿no? Es una persona en realidad que no puede vivir sin eso, ¿no? Que lo hace una y otra vez, que sigue y que muchas veces termina pues teniendo un accidente o poniendo muy en riesgo su vida sin pensar mucho tanto en su salud como en el bienestar de su familia, ¿no? Porque no se pone a pensar de repente, pucha, ellos se preocuparían por mí si es que yo me hago un daño, ¿no? Una persona que lo hace una vez, ¿no? Para ver cómo era y que usa todos los instrumentos de protección, bueno, en realidad no tendría ningún riesgo en general a nivel salud. Ahora, hemos estado hablando así bastante de riesgos, pero ¿qué beneficios podría tener estos deportes extremos para las personas? Bueno, en realidad beneficios no hay, ¿no? En realidad es una necesidad de alguna manera, buscar siempre este vínculo con casi la muerte para satisfacer algo que no es del todo normal. Cuando en realidad nuestro subconsciente lo que trata es alejarse de situaciones de peligro y de muerte. Exacto, claro. En realidad el ser humano por naturaleza busca la vida, ¿no? Busca lo bueno, ¿no? Pero en este caso es como que una cosa al revés, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que cerrar el programa, pero antes de despedir ya el programa de hoy, ¿cuáles serían las conclusiones que tendríamos que tomar en cuenta? ¿Qué hay que saber sobre los riesgos, sobre las actitudes, sobre a dónde conduciría una persona que, bueno, opta por este tipo de actividades? Bueno, sí, en realidad una actividad de riesgo, digamos, que se continúa una y otra vez, de hecho va a llegar a en algún momento una lesión grave, ¿no? Y en muchos casos lesiones bastante serias, ¿no? Que pueden comprometer mucho tanto a la persona como al cuerpo humano de la persona, porque se puede lesionar tanto órganos internos como externos. Ese es uno, ¿no? La otra cosa es que si una persona en algún momento practica alguno de estos tipos de deportes, hay que tratar de no volverlos tan extremos. ¿De qué manera? Mediante uso de todas las medidas de protección necesarias, ¿no? Pero si esto se hace algo cotidiano, algo que sentimos que es como ya algo que lo hacemos sin saber por qué, es mejor a veces buscar ayuda, ¿no? Porque nos podría llevar a otro tipo de situación más complicada, ¿no? En general. Y bueno, y a nivel personal, y con esto cerramos nuestra conversación, dentro del desarrollo de un ser humano, tanto en su nivel, en sus relaciones sociales, en su desenvolvimiento en la vida profesional, ¿qué tipo de riesgos puede encontrar una persona que ahora es adolescente y se mete dentro de este mundo? Porque no conocemos muchos ancianos o adultos que estén en este mundo. Claro, en realidad lo que va a pasar aquí es que a nivel social, a nivel académico, a nivel laboral va a haber muchos problemas, ¿no? Porque es una persona que en realidad si pasa la barrera de los 22 y sigue con estos temas, ¿no? Digamos de falta de preocupación por su salud, por la de los demás, lo que va a pasar es que va a ser de parte de inmadurez, ¿no? Y puede terminar muy mal, ¿no? Puede terminar de alguna manera involucrándose hasta en situaciones delictivas, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estos temas, viendo un poco la etapa en la que se encuentra la persona de evolución, ¿no? Y tratar de buscar ayuda si es que fuera necesario. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Creo que tenemos una perspectiva más clara de lo que es lo que son los deportes extremos, pero sobre todo de qué es lo mejor para nosotros para elegir. Bueno, fue el licenciado Gianfranco Chiappe, psicólogo de Cedro, Perú, una institución muy querida aquí en nuestro país. Nosotros, antes de despedirnos, queremos compartir primeramente un texto bíblico con ustedes. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. Ese texto nos recuerda que sobre todas las cosas debemos cuidar el cuerpo que Dios nos ha otorgado. El ejercicio es bueno, es saludable, es parte de las actividades de alguien que se cuida. No pongas en riesgo tu integridad. No es el plan de Dios que te lesiones o que ande buscando oportunidades para hacerte daño. Recuerda que lo que Dios quiere es tu felicidad.
tenemos que cerrar el programa aquí. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en esta edición de Controversia. Recuerda que a tu disposición tenemos un curso bíblico llamado La Biblia Habla, un curso extremo que te va a ayudar pues, a descubrir verdades bíblicas a través del estudio de la Biblia. Y recuerda que si tú quieres dar algún aporte, contarnos alguna experiencia tuya, o simplemente dar un comentario sobre el tema que hemos tratado, puedes hacerlo a través de las redes sociales. Bueno, no hay tiempo para más, aquí termina Controversia. ¿Por qué? Porque estas personas están, o estas jóvenes están buscando su identidad propia. Entonces, de ese modo, al entrar a los deportes extremos, están buscando quiénes son y también aumentando un poco su autoestima. ¿Sabes? Yo también pero yo lo que no comparto mucho tanto la idea de que solo los adolescentes, porque si tú ves, también los adultos mismos, los campeones mundiales que rompen son gente récord, adulta. son personas ya que tienen sus 28, 29 y ya no son adolescentes. Sí, pero habría que ver cuál es su perfil psicológico, porque podrá ser un adulto de 28, 29, pero todavía con la mentalidad de un adolescente. Pero podemos estar catalogando quizás aquí como que el deporte extremo es de la falta de algún tipo de identidad o de autoestima. ¿Necesariamente es eso o simplemente puede ser ¿Será que por otra cosa? aquellas personas que practican ese tipo de deportes son un poco negligentes o tienen desidia sobre su propia integridad? Bueno, de repente hay algo que podríamos conversar acá, ¿no? Y es la negligencia, ya que ¿muere gente por practicar deportes extremos o no? Un montón de gente que ha muerto. Si tú ves, por ejemplo, ¿quién no ha visto lucha libre? Y ahí hubo un personaje y varios que haciendo acrobacias o alguna otra maniobra terminaron desnucándose o cosas así. Entonces, sería llamar a los deportes extremos como una forma de suicidio. Y también existen bastantes accidentes, no solo muertes también. O sea, son accidentes, no sé si ustedes han visto algunos programas donde salen haciendo, por ejemplo, skate, donde se caen, se rompen los brazos, las piernas, sí, y normal, ellos siguen. Y si les preguntas a ellos si volverían a hacerlo, sí, dicen, no Los importa famosos lo que haya videos pasado. fail, ¿no? Que suben por ahí cuando tienen sus accidentes y siguen haciéndolo. Pero si lo vemos de ese punto... Mucho sí, claro. Con la bicicleta, montar bicicleta es normal, pero nosotros poníamos rampas así más o menos altas, ahí con mis amigos en el barrio, y la verdad que a veces caía la bicicleta y la cámara se reventaba o cosas así, y nos parecía gracioso y divertido. O sea, se golpeaban y se divertían. Sí, queríamos más todavía, más alto, pero... Ahora, de repente también, si es que hablamos de un deporte extremo, podríamos decir que la persona busca el dolor en su cuerpo. O de repente, ¿qué más que el dolor busca, verdad? Hoy en día los jóvenes, que son el grupo que más se enfoca dentro de estos deportes, especialmente varones, vamos a colocarlo así porque también hay damas, ¿no? Pero en su mayoría varones, siempre tratamos de alguna manera reforzar nuestro ego, ¿no? A los varones nos gusta ser buenos en algo, sobresalir en algo. Y muchos jóvenes encuentran pues en los deportes extremos una manera de llamar la atención de cierto grupo de amigos o de señoritas, ¿no? Porque uno levanta la mano, o podemos decir, ¿no? A ver, levante la mano que tiene el amigo skater. Todos tenemos un amigo skater. Levante la mano que tiene un amigo biker. Todos tenemos un amigo biker, ¿no? O sea, tenemos uno o dos conocidos que practican y se enfocan en eso. Y cuando estás en grupo y hay una chica nueva, por ejemplo, y se pone a hacer sus trucos, ¿no? Y lo hace y todo bacán, y se cae y se vuelve a parar. Porque de repente los deportes extremos no es más que una simple afirmación de una pobre identidad o no necesariamente pobre, ¿no? Sino de tratar de llenar algún vacío, ¿no? De sentirse conforme con lo que uno es y ser, pues, estar dentro del prototipo, ¿no? Y yo te pongo un caso, por ejemplo, veía también en televisión, los niñitos, los pequeñitos, los bebitos, había uno en específico que... Bienvenidos a un nuevo programa de Controversia. Hoy hablaremos un tema muy interesante, hablaremos sobre los deportes extremos, el límite entre la vida y la muerte. Así que ya lo saben, no se vayan, que aquí damos inicio a Controversia.
Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Vamos a empezar el programa ya, pero recuerden que sus comentarios, experiencias y aportes que tengan sobre este tema pueden hacerlo llegar a través de las redes sociales. Pueden encontrarse con nuevos amigos ahí para poder compartir información que aquí no hemos podido dar y podamos pues aprender más sobre lo que estamos hablando. Chicos, hoy vamos a empezar a hablar sobre lo que son los deportes extremos. ¿Qué son los deportes extremos? Empecemos por ahí. ¿Qué ideas hay sobre los deportes extremos? Serán deportes que sí o sí no tiene que haber una protección adecuada. Un deporte extremo también es la adrenalina que existe dentro de la persona. Hacer algo arriesgado para que pueda subir su adrenalina. ¿Alguna vez han querido ustedes hacer deporte extremo? ¿O Claro. ¿Cuál es el deporte Obvio, más, de ley. más loco, más fuera de foco, más arriesgado que han querido practicar alguna vez? Parapente. ¿no? Para caídas. Puenting. Parapente, puente. Hay otro, Un poquito más allá, ¿no? Buceo, pero sin tanque de oxígeno, nada. Buceo, al ahogado. Ajá. Ah, ya, muy bien. Yo siempre he querido practicar el flying suit. Es un traje que te colocas y saltas y es como que si volaras como ardilla voladora. Sí, ese Una es cosa así, chévere. alucinante. Sí, sí. Sin embargo, ¿quiénes pueden practicar deportes extremos? ¿Será que cualquier persona puede acceder a la práctica de estos deportes? Yo creo que los que así de frente no podrían serían las personas que sufren problemas cardíacos, ¿no? También los que ya tienen, digamos, una determinada edad ya. También los que tienen determinadas fobias, por ejemplo, los que tienen acrofobia, fobias a las alturas, no creo que puedan practicar. Pero, por pueden ir a ejemplo, parapente. los te empujan. pongo un punto así, ¿no? Hay personas de que justamente porque tienen fobias, dicen, ok, me voy a estirar, ¿no? De mi zona cómoda o como lo quieran llamar, y dicen, ¿a qué le tengo miedo? A las alturas, y se lanzan con parapente, puente, o con lo que sea, ¿no? No necesariamente los que tienen fobias. ¿Qué tipo de deportes extremos podemos mencionar? ¿Qué tipo de deportes? Paracaídas, puente, buceo, de las motos, carreras de motos. Motocross, Motocross, De montaña. skate. ¿Qué más? skateboard. Cuidar un bebé Escalar. también puede ser un deporte extremo. ¿Eh? Escalada. Yo creo que sí. ¿Cómo es? ¿Cuál es el nombre? Escalada libre. Claro, escalada libre sin protección. Bueno, y básicamente, ¿qué hace a un deporte extremo? Porque hemos mencionado varios, ¿no? Luis está mencionando algunos y hay muchos más. Pero hay deportes que nos gustan y no necesariamente son extremos, ¿no? Por ejemplo, el soccer, el voleibol, el básquetbol. Pero si en vez de la pelota común que tenemos le prendemos fuego, ¿será que lo haremos extremo? Ese elemento de riesgo, de peligro, de tener adrenalina surjando a tu cuerpo, creo que ese es el elemento que le hace llamado extremo. ¿Qué tipo, alguna vez se han imaginado hacer un deporte normal, volverlo extremo? ¿Qué se les ha ocurrido? A mí lo que se me ocurrió de niño, más que nada, cuando tenía 8 o 9 años. O sea, no hace mucho. No hace muy... Bueno, él dormía en un camarote, en el segundo piso del camarote, y se subía y se lanzaba desde el camarote hasta el piso, así, y se caía a veces de cara, pero otra vez se levantaba, subía y otra vez. Y entonces en los niños también se puede darle esa práctica de deportes extremos. Esa emoción, ¿no? Deporte extremo. ¿Qué deporte extremo practicas? Lanzamiento de camarote. No puede ser, ¿no? Si tiene ese rush de adrenalina, ese peligro que mencionaba Manuel, de repente podríamos seguir inventando deportes extremos. Ahora, yo me preguntaba también si es que realmente es un deporte, porque llamamos un deporte a la práctica de algo que se practica continuamente y que tiene reglas, mientras que el deporte extremo se trata más bien de no tener reglas, sino ir más allá cada vez. Y bueno, podemos mencionar de repente algo más para enriquecer la conversación, y es justamente dos cositas, ¿no? ¿Quiénes practican más los deportes extremos? ¿Son los varones, son las mujeres? ¿En qué edad se da? ¿En la adolescencia, en la juventud, en la adultez, en la vejez? ¿Ustedes conocen personas que practiquen deportes extremos? Claro, o sea, yo creo que todos tenemos a alguien, o si es que nosotros mismos no lo hemos hecho en alguna vez. Mayormente yo creo que experimentan tanto niños como niñas cuando estás, pues no tienes tus 10, 11, 12. Ya de grandes como que tiene mayor inclinación quizás el varón, ¿no? Y la mujer no mucho, dependiendo de cómo sea. Pero también viendo de quienes practican, pero ¿cuán nuevos son estos deportes? Siempre ha habido, o
o nuestros padres lo practicaron, nuestros abuelos, o es algo de esta edad postmoderna. También se hizo un estudio de quiénes practicaban, como dices, el deporte, a qué edades. Generalmente se da en la adolescencia